Dice A. Las externalidades siguen existiendo si un usuario paga una contribución especial por la revalorización de su casa porque el ayuntamiento le hace un parque enfrente. Primero, ¿qué es esto de las externalidades? ¿Qué me sabéis decir vosotros? ¿Qué es? Venga, que lo dejé dicho los últimos días, pero me gustaría que me dijerais. Son efectos positivos o negativos que no tienen que ver con la producción ni que se valoran en el precio de los productos o servicios de las empresas, ¿no? Eso, sí, eso está bien. Efectos positivos, efectos negativos. Y la segunda característica es que no tiene efectos en los precios porque no hay compensaciones. Es decir, no se introducen ni en los costes ni en los beneficios, ¿vale? No se paga por ellos, ¿vale? Bien, eso es correcto lo que has dicho. Entonces, en este caso dice, sigue existiendo la externalidad si un usuario paga una contribución real porque la revalorización de su casa, ¿vale? Se ha producido porque le hacen un parque enfrente. Entonces, claro, si pago una contribución especial, se produce una operación que se llama de internalización. Ya no hay externalidad, porque ya estoy pagando. Externalización, ¿vale? Cuando se internaliza la externalidad, desaparece la externalidad. Puede existir el beneficio o el perjuicio, pero ya no está el concepto económico de la externalidad, ¿vale? Por eso a veces también cuando se habla de las soluciones que pasan por pagar no siempre son las soluciones socialmente más convenientes. Cuando hay un beneficio, sí, por ejemplo aquí, mira, una contribución especial, tú te has llevado el beneficio de que te ha subido tu casa de valor, pues estupendo, ya hemos llegado a una incorporación de los costes, pues pagando la contribución especial. Vale, esto estamos de acuerdo. Pero cuando te están perjudicando, ¿vale? Vale, si llegas a un acuerdo, te han pagado por perjudicarte y digamos que se ha resuelto el problema. Bien, pero cuando se trata de una externalización, una externalidad como la contaminación, a veces que las empresas paguen por contaminar no es la mejor solución. Porque a veces el problema de la contaminación va más allá de lo que es el pago ese privado que se va a acordar. Que es simplemente un tema de sostenibilidad del propio planeta. Entonces, no está tan claro que por pagar se ha acabado con el problema. Hemos acabado con el concepto económico de externalidad tal como la definimos. Pero el problema no ha terminado. ¿Vale? B. Pueden ser daños sobre terceros agentes la contaminación por el que los que perjudican no pagan. ¿Qué decís? Que sí, ¿no? A ver, que ha salido alguien aquí. Si queréis que os suba, os subo. A ver. Ah, no ha escrito nadie. Bueno, o sea, B. Pueden ser un daño, sí, sobre terceros agentes, a terceros, y que, por ejemplo, un ejemplo, aquí está, por aquí pasa un río y aquí hay una empresa química. Aquí tira los residuos y el que está aquí con una empresa de recogida de pesca, lo que ocurre es que tiene que tirar la producción porque los peces están contaminados. Entonces hay un perjuicio que consiste en que tu cuanta producción ha tenido que dejar de producir en la empresa pesquera, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si la empresa química no llega a un acuerdo de compensación con la empresa pesquera, en cuanto a cuánto va a pagarle, qué precio le va a pagar para compensar, ¿vale? Pues entonces existe la externalidad. Lo justo es la definición de externalidad, ¿no? Repito, pueden ser daños sobre terceros agentes como la contaminación por los que perjudican no pagan. Bueno, pues está claro que ahí hay una externalidad, además se llama negativa. Esa es la correcta. ¿Vale? C. Son beneficios sobre los agentes que están produciendo y por los que existe un acuerdo de compensación. Hombre, igual que el primero, si hay un acuerdo de compensación ya no hay externalidad. D. En el caso del cambio climático se internalizan si los que contaminan continúan haciéndolo sin desembolso alguno. Pues no se internaliza nada. Si no hay desembolso no se internaliza nada. ¿Se entiende el concepto este de internalización? Internalización, pagar el coste externo. ¿Vale? Y E. Los bienes preferentes como la educación producen externalidades negativas. No es correcto porque la educación, E, produce una externalidad positiva
¿Alguien sabe decirme una externalidad positiva de la educación? ¿Alguien sabe decirlo? Que levante la mano, que hable, si tiene micrófono. Otra pregunta os hago. ¿Vosotros creéis que la educación universitaria, por ejemplo, los estudios que estáis haciendo vosotros, solo tiene beneficios para vosotros? No, también a nivel social. Claro. ¿Y algún ejemplo que se os ocurra? Eh, no sé. ¿Social? ¿De qué tipo? Más seguridad ciudadana produce, ¿no? ¿Perdón? Produce más seguridad ciudadana. Podría, bueno, sí, hay quien dice eso, lo dicen más de la enseñanza primaria, ¿no? En el sentido de pasar de tener una educación básica, ¿no? O sea, incluso no tener títulos educativos, a tener una educación en valores, en cultura, en valores democráticos y tal, eso pues reduce los problemas de conflictividad social en muchos casos, ¿no? Sí, eso es verdad. Crear una cultura democrática pues crea individuos que van a participar más en la sociedad y por tanto van a ser más activamente influyentes en las decisiones de los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y todo eso son externalidades. Pero luego hay externalidades de otro tipo, ¿no? Como puede ser que los individuos con más formación pues pueden incrementar su volumen de capital humano y por tanto pues luego ser investigadores y a partir de la investigación darle al país otra serie de productos, ¿no? Más cosas que no son solamente sus propios beneficios salariales, ¿no? ¿Vale? Bueno, más cosas. Seguimos. A ver. Página 162, ejercicio 39. El déficit público. Vamos a ver, este es uno de déficit público. Vamos a hacerlo. El déficit público, por un efecto cíclico, aumenta en épocas de crisis, por la disminución de los impuestos y el aumento de las transferencias sociales. ¿Qué me decís? Repito, por un efecto cíclico. ¿Qué es eso de un efecto cíclico? Primera cuestión. ¿Qué decís? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué se refiere el ciclo económico? Cada año. Os lo digo yo, os lo digo yo. Ciclo económico es que puede ser a la baja o a la alza. Es decir, que imagínate que esto es 0% de crecimiento, pues hay un ciclo a la baja que acaba en una recesión si acaba por debajo del 0%. Recordad que el 0%, según la OCDE, da recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos de tasas de crecimiento negativos. Y si no lo he dicho antes, pues lo digo ahora. 2 trimestres consecutivos de tasas negativas. Por ejemplo, menos 0,2% en el primer trimestre y menos 0,4% en el segundo trimestre. Pues dice la OCDE, ¡ay! Hay recesión. Lo que se vaticina ahora con el COVID, ¿no? Una recesión económica. Que es distinto de una depresión, porque la depresión ya es algo más, es que algo que queda, que perdura, que hay una crisis profunda, porque con desempleo que tardará tiempo en abandonarse, es decir, primero se empieza en una recesión, pero a veces acabas en una crisis, en una depresión. ¿Vale? Bien. Entonces el efecto cíclico es que a veces hace esto y otras veces hace esto, que es la etapa de expansión. El ciclo expansivo, porque estás creciendo, el ciclo recesivo. ¿Vale? Y dice, por efecto cíclico aumenta en época de crisis y por la disminución de los impuestos y el aumento en transferencias sociales. ¿Qué me Sí, decís? sí, hijo, sí, de economía. Una puta mierda. Pero vamos, el hombre se esfuerza en que lo entendamos. Venga, que te estoy oyendo. Sí, hijo, sí, de economía. Una puta mierda. A ver, repito. Por un efecto cíclico aumenta en época de crisis. Por la disminución de los impuestos y el aumento de las transferencias sociales. Venga. ¿Qué pasa cuando hay crisis? Contadme vosotros lo que pasa. Con las dos cosas que aparecen ahí, impuestos y transferencias sociales. Un ejemplo de una transferencia social. Un ejemplo.
concepto de transferencia. Venga, decidme algo, estáis... Las becas. Eso, las becas, por ejemplo, ¿no? Es una transferencia. Otro ejemplo, te lo digo yo, lo hemos visto ya en clase, el seguro de desempleo, ¿vale? Bueno, cuando aparece la crisis, ¿tú qué crees? ¿Que hacen falta más becas? ¿Que crecen los seguros de desempleo o que no? ¿Que sí o que no? ¿Cómo repite? Sí, que cuando aparece una crisis como la de ahora, o sea, una recesión como la del COVID, esta del coronavirus, ¿va a hacer falta que aumenten los seguros por desempleo o no? Sí. Pues sí, obviamente. ¿Por qué? Porque mucha gente ha habido un parón y ante el parón de la producción va a haber más gente desempleada. Y con más gente desempleada, pues va a haber necesidad de recibir más subsidios. ¿Vale? Que eso es lo que dice la segunda parte. Por un efecto cíclico aumenta en época de crisis, ¿vale? El déficit público, recordad que es lo que está en el déficit público. Ahora vemos por qué. Pero primero, por el aumento de las transferencias sociales. Luego ya tenemos reconocido que es el aumento de las transferencias sociales. Si estamos en esta parte de aquí, que estaríamos en déficit, en recesión, aquí aumenta, por ejemplo, el seguro de desempleo. ¿Vale? Y dice, y en época de crisis, por la disminución de los impuestos. ¿Disminuyen los impuestos en época de crisis? Pregunto. Claro, sí disminuyen, ¿no? Si nadie toca nada, porque otra cosa es que el gobierno diga que de repente va a subir el IVA, ¿vale? Pero si nadie toca nada de manera automática, y estas dos figuras que os acabo de citar, el seguro de desempleo y los impuestos, se llaman estabilizadores automáticos. Ahora veréis por qué, ¿vale? Pero de momento os doy el nombre para que lo reconozcáis. Estabilizadores automáticos. ¿Vale? Bueno, lo de automático está claro, porque cuando la economía baja, el seguro de desempleo crece y los impuestos disminuyen. ¿Y qué pasa? Pues que el seguro de desempleo te da renta. Y los impuestos cuando disminuyen también te dan renta. De ahí lo automático, de la estabilización. Porque en un momento donde falta renta, hay figuras de gastos o de ingresos que te la dan. Y tú puedes consumir con eso. ¿Se entiende la idea del estabilizador automático? O sea, cuando la economía va mal, porque van a despedir a gente, resulta que el Estado le da dinero a esa gente. Entonces puede con eso consumir, porque aumenta su renta disponible. Y cuando la economía va mal, los impuestos caen, ¿vale? Y también es una renta que antes tendrías que haber dedicado a pagar impuestos y ahora la tienes en tu bolsillo. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora vamos a ver los efectos sobre el déficit público. Recuerdo que el déficit público era ingresos públicos menos gastos públicos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay crisis? Que caen los impuestos y que aumentan los gastos. Entonces, ¿qué pasa con el déficit público cuando vamos a la crisis? Cuando hacemos esto hacia abajo. Que aumenta. Si disminuye esta parte y aumenta esta, pues es más probable que esto se vaya a negativo, ¿no? ¿Lo veis? Lo que Sí. ocurre es que normalmente, cuando aparecen las crisis, es que aparece el déficit público. ¿Vale? Luego, por tanto, por efecto cíclico aumenta en época de crisis por disminución de impuestos y aumento de transferencias sociales, es correcto. ¿Vale? ¿Se entiende por qué? Por lo que he puesto arriba en rojo. Decidme si sí o si no, anda, por favor. Sí, sí se entiende. ¿Vale? Voy a subir porque os habéis ido unos cuantos y me habéis dejado solo aquí. Unos pocos. Voy a subiros otros pocos más. No sé si os aguantará a todos ahí arriba, pero voy a intentarlo. Para ver si podéis hablar todos. Si alguien más quiere hablar, que hable. Vale, ahí estáis todos. ¿Ok? Es decir, que si aparece una crisis, van a caer los impuestos, van a subir los gastos. Entonces, pues si caen los impuestos más de lo que aumentan los gastos, ¿vale? Pues entonces resulta que se aparece el dato negativo, que es el déficit público, ¿vale? B. Aumenta cuando hay recesión porque disminuyen los gastos por prestaciones en desempleo y aumentan los impuestos directos. Ya hemos visto que cuando hay recesión, el déficit público aumenta. Aumenta. Entonces, ¿por qué? Porque disminuyen los gastos por prestaciones de desempleo, también es incorrecto.
Porque si hay recesión, aumentan los gastos en seguro de desempleo. ¿Vale? Luego la B es incorrecta. C. Es la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Qué me decís? Lo he contestado esto antes. ¿Cómo se llamaba eso que parece la C? La diferencia entre exportaciones e importaciones. Esto era el déficit, si es negativo, claro, exterior. No el déficit público. Lo he dicho antes. Y es la diferencia entre activos y pasivos de la administración pública. La diferencia entre activos y pasivos de la administración pública. No entre las No, exportaciones. porque los ingresos y los gastos pues son variación de un... Puedes decir que un contrato es un nuevo activo, sí, eso sí lo puedes decir, pero no es el total de los activos de la administración pública, ni mucho menos. Los activos está incluidos los edificios y otras cosas. Estos son ingresos y gastos, que son renta, para diferenciarlo de lo que son stocks, ¿vale? Luego la D no es correcta. Vale. Seguimos. Venga, a ver si pongo más contento que me estaba renegando. Página 158. Ejercicio 17. Aumentar el gasto público en inversiones es una política fiscal contractiva. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver qué es eso de una política fiscal contractiva primero, ¿no? Política fiscal. ¿Qué es esto de la política fiscal? Pues es justo utilizar los ingresos públicos o los gastos públicos para ayudar a la economía a salir de una crisis. Esa es la política expansiva. Lo que quiere hacer la Unión Europea ahora, en los países como España, está reclamando, ¿no? Son políticas muy keynesianas. Pero justo estas políticas son las llamadas discrecionales, es decir, que no son las automáticas. Lo automático es que está ahí, por ejemplo, el seguro de desempleo está, lo tiene España, y por el hecho de tenerlo, si aparece la crisis, pues va a haber más renta disponible porque van a haber más subsidios por desempleo. Discrecionales. Mientras que esto es que discrecional significa que es que el Estado decide que lo va a hacer. ¿Vale? Decide que lo va a hacer. Entonces, bueno, ¿cómo lo decide? Pues mira, pues para sacar la crisis hay una posibilidad que es que reduzca los impuestos y entonces dice, voy a bajar los impuestos sobre la renta, de las rentas medias para abajo. A todo el mundo les bajo los impuestos. Entonces, todo lo que te baja los impuestos aumenta la posibilidad de que consumas, porque aumenta tu renta disponible, ¿no? Entonces, recupera la economía. Otra posibilidad, voy a aumentar el gasto en infraestructuras, que es lo que se dice por parte de la Unión Europea ahora, ¿no? Pues al aumentar el gasto en nuestras infraestructuras voy a contratar a gente, con esa renta va a poder comprar, aumentar el consumo, etcétera, ¿no? Es decir, que al aumentar el gasto, aumenta el gasto directamente, pero también aumenta el consumo, ¿vale? Es decir, que aumenta la renta en total, ¿no? Esa es la política fiscal expansiva, que se llama expansiva, porque su objetivo es expansionar, es aumentar el valor del crecimiento económico, ¿vale? Bien. Entonces, la pregunta era 17. El gasto público en inversiones es una política fiscal contractiva. Hemos dicho que es expansiva, lo contrario de expansivo es contractivo, luego es falso. Lo contrario de expansivo es contractivo. La política fiscal expansiva, ¿vale? Consiste en aumentar el gasto en inversiones, en infraestructuras, disminuir los impuestos, también aumentar las transferencias, ¿valdría? Las transferencias, si yo decido, por ejemplo, poner un nuevo mínimo vital, como está hablando el gobierno español en estos momentos, ¿no? Eso es una política expansiva también, porque aumenta las rentas de la economía. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Decidme algo, anda, que me siento un poco solo hoy. Sí. Esta clase la he puesto porque creía que la necesitabais. ¿Sí o no? ¿Tenéis micrófono, no? ¿Para poder ayudarme un poco? Sí, ¿O te algo pido. más? Sí, vale, solo me respondes tú. Los demás no están. Vale. Bueno, he dicho que el 17, pero el 18 que está debajo no lo puse en la lista, pero sí también es del sector público. Dice, los bienes públicos como la seguridad interior no se pueden financiar privadamente porque habría insuficiente financiación debido a que habría sujetos que no revelarían sinceramente sus preferencias. Entonces, esto vamos a ver qué es esto.
Lo repito. Los bienes públicos, primero, un bien público que es un ejemplo de un bien público. ¿Lo sabéis? Os lo digo yo. La defensa. Claro, si tú tienes gastos en defensa, pues es un bien público porque aprovecha, el que haya el servicio le aprovecha al conjunto de los ciudadanos. En el sentido de que si nos atacan, pues estamos defendidos todos. ¿Eh? O pandemia, pues en principio puedes utilizar al ejército para el control de la pandemia, si tú quieres. ¿No? Vale. ¿Por qué es un bien público? Pues es un bien público porque yo no me cuesta nada, una vez que está producido, pues incorporar a uno más a su uso. No, pues nace un español más, está defendido igual. ¿Vale? Otra cosa, además, para financiarlo, tengo que obligar a la gente a financiarlo. Es decir, que existe el problema del llamado free rider, el pasajero sin billete, que hace que sea muy difícil la financiación privada. ¿Por qué? Porque poner de acuerdo a la gente y que revelara sus preferencias diciendo, bueno, no, la defensa me parece bien, pero claro, como has dicho que te parece bien, ahora pagas una cuota. No, pues la cuota no. Te diría, no, a mí me parece mal. Yo no necesito eso. Como cuando dice, voy a financiar una piscina en una comunidad de vecinos. No, yo no la necesito. Ya si estuviera hecha y ya no he pagado por ella es cuando me iría a bañar. ¿Vale? Alguna gente, no todos. ¿Eh? Entonces, para eso surgen justamente los impuestos. Como una manera de obligar a que servicios esenciales existan. ¿No? Vale. Entonces, los bienes públicos, como la seguridad interior, que sí es un bien público, la policía, ¿no? No se pueden financiar privadamente porque habría insuficiente financiación debido a que habría sujetos que no revelarían sinceramente sus preferencias. ¿Verdadero o falso? ¿Qué decís? Verdadero. Porque habría sujetos, que serían estos free rider, pasajeros sin billete, los que no pagan, vamos, que dirían que no necesitan ese servicio y no estarían dispuestos a financiarlo. Vale. Seguimos. Profe, una pregunta. Sí, claro, preguntad, sí. Mm, 157. ¿Vas a subir las notas de los exámenes esta semana? Sí, voy a poner las notas, sí. Vale. Cualquiera. Lo que pasa es que estas preguntas, ya os he dicho que las preguntas que hemos hecho, que yo estoy revisando, os las pondré después de las notas finales, lo que son las preguntas del examen. Por eso, si tenéis dudas, como todavía hay oportunidad de que me preguntéis, os he dicho que me preguntéis si tenéis dudas con alguna pregunta. Porque Ya voy a utilizar las mismas, os van a caer las mismas. No todos los exámenes van a ser iguales, pero algunas de esas os van a volver a caer. ¿Vale? Pues os Vale. daré la nota, pero no las preguntas. La primera sí os las di, pero me di cuenta que es muy costoso hacer un examen nuevo entero. ¿Vale? Pues voy a tener que generar 20 preguntas con exámenes distintos para que la clase, pues digamos, no se puede intercambiar la información. Entonces no voy a tener que hacer uno, voy a tener que hacer muchos exámenes. Entonces, algunas de las que ya están hechas las quiero utilizar. ¿Vale? Es por ese motivo. Después, cuando ya os dé la nota, ya os abro las preguntas para que preguntéis lo que queráis o si tenéis que revisar alguna cosa de los exámenes, me lo decís. ¿Vale? Pero hasta ese momento no abriré las preguntas, os pondré la nota, ¿vale? Vale, gracias. ¿Dónde estamos ahora mismo? Que no sé. Página 157, ¿no? Página 157, ejercicio nuevo. Las administraciones públicas no producen servicios computables en el PIB. Ejercicio 9. 9 de la página 157. ¿Qué me decís a esto? Que esto sí lo tendríais que saber. No producen servicios que computan, computables, en el Producto Interior Bruto, precio de mercado. ¿Verdadero o falso? ¿Qué decís? Podrían entrar dentro de el consumo, dentro del gasto público, ¿no? Claro. Y si lo mides por la suma de rentas, la Por los... remuneración de los asalariados, me da igual, pero computan el PIB, ¿no? Sí. Luego es falso. O sea, los servicios que producen las administraciones públicas aportan algo al PIB, que la remuneración de asalariados, básicamente. ¿Vale? Eso es lo que hemos estado toda la tarde dándole vueltas. ¿De acuerdo?
¿Sí o no? Sí, Decídmelo. sí, sí. Sí. Vale. Seguimos. 157, 152. Pregunta número 18 y 21. 18. Vale. La selección adversa. A ver. Selección adversa. Primero, está diciendo la selección adversa, ya que directamente hay que saber qué es esto de la selección adversa, antes de ponerse a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de la selección adversa? ¿Tenéis alguna idea? Yo creo que es ¿Verdad o el no? concepto más difícil de toda la asignatura, no lo entiendo muy bien. Vale. ¿Lo más difícil de toda la asignatura? Bueno, no es lo más difícil, hombre. Esto es un problema de selección adversa que tú tienes que elegir. Mira, imagínate, tú ponte aquí. Este es el empresario, ¿vale? Y tiene que elegir entre estos 4 trabajadores, ¿vale? Estos son los trabajadores, vamos a poner un gorrito. Este, este, este y este. Pues lo suyo sería que eligiera al más productivo para él. Pero desconoce, por un problema de información, desconoce cuál de estos es el más productivo. No lo sabe. Y entonces utiliza un indicador, que esto pasa 100% en el mercado de trabajo todos los días, que es voy a coger al más joven. Voy a coger al que me presente más títulos. Voy a coger al que tenga más padrinos. Cualquiera de estos indicadores me lleva a una selección incorrecta, adversa en el sentido de que chunga, porque otra chunga podría ser decir, mira, voy a coger por raza, que podría ser, si es de una raza que no me guste, no lo cojo. A lo mejor lo entienden muy bien, ¿no? ¿Me sigues? O sea, unos indicadores que no tienen que ver con lo individual, la característica individual que permitiría seleccionar bien o mal, ¿vale? Esto cuando lo vemos en el mercado de trabajo. Cuando lo vemos en el mercado de los seguros, es simplemente la compañía aseguradora, pues, por ejemplo, Mafre, ¿vale? Se aplica a muchas cosas esto de la selección adversa, ¿no? Pues tiene aquí a una serie de sujetos con cada uno con un riesgo diferente. Este sujeto es un tipo que es muy enloquecido, además toma drogas y se puede meter un portazo con el coche, pero tiene la misma edad que este, ¿vale? Pero este es un tío responsable y no se va a dar una torta en la vida. ¿Me sigues un poco por donde voy? O sea, lo que desconoce, en este caso Mafre, es el riesgo de estos sujetos. Mira, no tengo ni idea del riesgo que tiene cada uno individual. Pues me voy a otros criterios, otros indicadores. La edad, suele ser. Si le dejaran, porque es inconstitucional, no le dejan el sexo, que en el caso del sexo, pues por estadística se demuestra que los hombres tienen más accidentes que las mujeres, ¿no? Pero son otros indicadores. Cualquiera de esos indicadores me separa lo que sería el indicador objetivo de riesgo que cada uno de ellos tiene de la razón por la cual le estoy cogiendo, ¿vale? Y a veces esto produce problemas en los seguros, porque dos sujetos idénticos digo, oye, mira, yo tengo más edad, este tiene más edad que este otro. El individuo A tiene más edad que el individuo B. Y le dicen, tienes que pagar una prima superior. Pero es que yo no me voy a dar un golpe en la vida y resulta que B se lo daría, siendo un... O al revés, siendo B tiene más edad que A. Y A, como es más joven, le hacen pagar una pasta. Pero A tiene un riesgo muy bajo. Pues es buen conductor, porque es un tío cauto, tal. Y B, aun siendo más mayor, tiene mucho riesgo. ¿Vale? Se ha producido una selección incorrecta, adversa. ¿Vale? Los problemas de selección adversa, cuando se aplican al sector público, se dan de otra manera, ¿no? Sería, pues, ya en el mundo de lo sanitario. O sea, aquí el seguro tiene que ver con los individuos que aparecen aquí y la característica es la salud. ¿Vale?
Como el riesgo, ¿no? El riesgo. Entonces puede haber, por problemas de selección adversa, individuos que por una cuestión de edad los quitas directamente del sistema. O sea, este tiene 60 años y le cobras una prima tan alta que directamente no se puede asegurar. Ahí aparece un problema de selección adversa. ¿Vale? Yo desconozco, pues, a lo mejor este sujeto que estás echando del sistema porque le cobraría mucha prima, es un sujeto que va a aguantar de los 60 a los 80 fresco como una rosa. ¿Entiendes un poco los problemas? O sea, estás eligiendo según unos indicadores que no responden al riesgo individual. O no responden a la necesidad de elegir bien, ¿vale? ¿Me sigues? Por eso, dice, ante problemas de selección adversa, que pasa en salud, que pasa en educación también, porque también está la selección de los alumnos en las escuelas, ¿vale? Es decir, que alguien de una escuela pueda ser rechazado por un indicador poco apropiado, ¿no? Como podría ser la raza, ¿no? ¿De acuerdo? Pues dice, pues para evitar estos problemas de selección adversa, lo que hacemos es que lo produce directamente el sector público. ¿Vale? Entonces hay sanidad universal, pública, etcétera. ¿Te ha ayudado a entenderlo un poco mejor? Este concepto, no me digas que es el más difícil. O sea, es el que no me gustaba, pero gracias. Sí, ya lo entendí. Sí, no, a ver, tiene su complejidad conceptual, eso sí. O sea, no es una cosa que se doy una definición y ya está. No, tienes que entender algunos ejemplos para poder entenderlo un poco. Pero ahora sí te ayuda a entenderlo o no. Sí, lo he entendido. Muchas gracias. Vale, entonces estamos en la página 152, el 18, ¿no? Y lo que dice, la selección adversa se produce en los seguros cuando se... A ver si me lo sabes decir ahora después de que lo has entendido. Venga. Se producen los seguros cuando se cobran primas por criterios diferentes del riesgo individual del que paga la prima. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ves? Como has entendido el concepto, puedes responder, claro. ¿Vale? Verdadero, sí, efectivamente. 21. Y dímelo tú porque ya lo hemos dicho 3 veces. La producción de las administraciones públicas coincide aproximadamente con la remuneración de los asalariados públicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vale, vamos bien. 151.9. Este está repetido, yo creo, porque aquí dice que las administraciones públicas no venden su servicio ni realizan operaciones de distribución. Es el que hemos hecho antes. Había 2 parecidos, pero este sí que es uno de ellos. Vedlo, pero es uno de los que hemos hecho. ¿Vale? Entonces el siguiente. 151, 148. 148, 6 y 7. Venga, este sí es nuevo. Una economía mixta. Entonces lo primero es saber qué es eso de una economía mixta. Eso venía en las referencias constitucionales. ¿Os acordáis que os mandé un documento? Una economía mixta. ¿Una economía mixta qué es? Es un poco lo de la Constitución. Me decía, bueno, da una de cal y una de arena. Porque está dejando que sea el motor de la economía las empresas y la libertad de mercado. Y por otro lado dice que el sector público puede moldear, puede acomodar la actuación de las empresas, ¿no? O sea, puede en algunos casos incluso llegar a sustituirlas. Hasta tal punto es cierto que fijaos lo que ha hecho Sánchez ahora, ¿no? Ha dicho, decreto el parón de la producción. Entonces, estas empresas pueden producir, estas otras no. ¿No? Y por eso existen los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? ¿Vale? Una economía mixta es justo eso, una economía en donde interviene las empresas son el motor fundamental de la economía, pero el Estado tiene un papel importante en ponerle veto a la actividad perjudicial para el conjunto de la sociedad de las empresas, actuar mediante regulación, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y algunos servicios también produciéndolos, porque hemos visto que los servicios de salud producen problemas, como el de las primas de seguros, ¿no? Bueno, y dice, entonces, una economía mixta es A, una economía que tiene relaciones relevantes con el exterior. A, economía con relaciones relevantes con el exterior. Eso es una economía abierta. No una economía mixta. Se llama la economía que está abierta. B. Es una economía que combina la economía regular y la irregular. No, esa es la economía normal, donde hay una parte que es regular y otra regular. No, eso es una, eso es una economía. Ese es el ABC de la economía. C. Es una economía en la que el Estado
atempera la acción de las empresas. Concepto de atemperar. Atemperar, ¿qué significa? Que hubo un año, me dijo un alumno, dijo, yo es que eso de atemperar no sé qué es. ¿Que lo gradúa o algo así? Eso es, o sea, temperar, las témperas que hacen. Es un poco, cuando tú haces un dibujo con témperas, es que hay muchos fundidos, ¿no? Que lo gradúa, efectivamente, ¿no? Y eso es justo la economía mixta, ¿vale? Eso es justo la economía mixta. Una economía en la que el Estado, digamos, amortigua, atempera, regula la actuación del mercado, ¿no? ¿De acuerdo? D es una economía cerrada a las importaciones, una economía, lo contrario de la abierta, es la economía cerrada, que es la D. Y eso no es mixto, ¿no? Sino simplemente que no tiene relaciones relevantes con el exterior. Eso pasa cuando hay, pues eso, justamente una crisis muy fuerte. Por ejemplo, ahora nuestra economía se ha cerrado, a pesar de que sigue abierta al exterior, pero se ha cerrado porque al estar cerrados los aeropuertos en gran medida, está más cerrada de lo que estaba, ¿vale? La economía se cierra o se abre. Cuanto más se abra, más globalizado está la economía, se dice. Y E es una economía en la que el Estado hace planificación centralizada. Eso es un sistema de planificación y eso no es una economía mixta, ¿vale? Es un sistema comunista, ¿vale? Vale. Luego debajo viene la pregunta esa típica de las administraciones públicas, no venden sus servicios y es la, a ver, porque yo creo que esta tiene una respuesta distinta. Vamos a hacerla porque tiene una respuesta distinta. Es como una tercera propuesta de la pregunta. Vamos a hacerla. Dice, las administraciones públicas, y leo, dímelo tú porque es muy parecida a la que hemos hecho solamente para que te estoy cogiendo como de referencia porque es la única que me contestas, ¿eh? Eres Irene, ¿no? ¿Quién eres? Que ahora mismo no te veo. Sí, sí. Pero si alguien más quiere contestar, esto está abierto. A. No venden sus servicios ni realizan operaciones de redistribución de la renta. Ya hemos dicho antes que sí realizan operaciones de redistribución de la renta. la A no es. B. Cobran precios por sus servicios. Por eso tienen un excedente neto de explotación cero. ¿Cobran precios? No. No, tampoco. Tiene que estar enteramente bien, ¿eh? C. En los países descentralizados corresponden a las instituciones del Estado central. ¿Qué dices? Porque eso es nuevo. Diría que no, porque si son descentralizados. Claro, y si un ayuntamiento, ¿qué pasa? Que no son administraciones públicas. ¿Vale? Sí. Pero la C no es. D. Cobran impuestos y redistribuyen. Está mal en la nomenclatura, corregirlo. Tendría que poner no retribuyen, redistribuyen. Esto hay que corregirlo. Lo voy a poner para la próxima edición. Redistribuyen la renta a través de transferencias económicas. ¿Ok? Cobran impuestos y redistribuyen la renta a través de transferencias económicas. ¿Qué me dices? Que sí. Que sí, que esa es la correcta. ¿Vale? E. Una empresa municipal de limpieza forma parte de las administraciones públicas. No, porque es una empresa municipal. Entonces, la sociedad anónima con participación pública, pero eso se considera sector público empresarial, no administraciones públicas. Vale. Seguimos. 146. Bueno, el gráfico mismo que ya vimos, ¿vale? Por lo tanto, no. Lo único bueno de este gráfico es que veo que aquí sí que se ven los años. ¿Os acordáis que cuando pusimos este gráfico de la página 146, ese que hacía así, que eran los ingresos hacían así y los gastos hacían así, ¿vale? Aquí sí se ven los años, se ve cuando pone en el primero de los años pone 2007-01, este es el primer trimestre de 2007. Perdón, esto se ha saltado. Y aquí pone primer año, 2007-01 pone. Pues eso es que es el primer trimestre de 2007. Y al final del todo, el último, bueno, donde hace el corte, donde viene el corte justo es 2009, primer trimestre de 2009. Pone 2009-01. Y al final del todo es 2012-04. Estos que son datos trimestrales. Que hay 4 trimestres en el año. ¿Vale? Pero vamos, ya lo contestamos.
Acordaos que ya hicimos esta pregunta, ¿vale? A partir de 2008 la tendencia alcista y no sé qué, ¿sabes? Era esa la respuesta correcta. Pero ya lo hicimos. Lo que sí pasa es que en esta página había otra más. 46 estaba el ejercicio 20. Ah, sí, que es otro gráfico. Dice, beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Vamos a hacer otro gráfico. Los gráficos es lo que más os cuesta, ¿eh? Por lo que veo. ¿Qué página has dicho? Página 146, gráfico 20. O sea, pregunta 20. Y ponemos aquí el gráfico. Así. Y quitamos esto y ya podemos poner el gráfico. Pues así en azul. Bueno, hay varias pensiones, pero son todas iguales. Todas hacen más o menos esta forma. Y esto es el último año, es 2011. Hay varios, pero todas hacen lo mismo. Uno son las prestaciones económicas por desempleo de nivel contributivo, de nivel asistencial y luego el total de beneficiarios de ellas. Pero más o menos hace todo lo mismo, todo el mismo gráfico. Que es que en torno a 2009-2010 hace esta subida, más o menos, ¿eh? A partir de 90. ¿Vale? Y dice, primero hay que saber qué es esto. Os digo una cosa, para leer los gráficos, lo primero, lo que os aconsejo es leer primero el título. Y si pone que estos son prestaciones por desempleo, tenéis que saber que todo lo que pase aquí en el gráfico es en las prestaciones por desempleo. Nadie se puede poner a decir que por el hecho de que esto crezca, es que mira, es que esta primera parte está creciendo y tal, y esto es que crece la economía. Bueno, no, macho, es que lo que estoy diciendo aquí es las prestaciones por desempleo. ¿Ok? ¿Está claro esto? O sea, y aquí baja la prestación por desempleo, no baja la economía, baja la prestación por desempleo. ¿Vale? Bien. Entonces, se ve que la economía ha tenido un efecto expansivo entre 2010 y entre 2009 y 2010. Porque alguien al mirar esto parece como que de aquí a aquí ha habido un efecto expansivo de algo. No, pero es que no es la economía, son las prestaciones por desempleo. Y justo, si han crecido las prestaciones por desempleo, es porque ha habido una crisis. O sea, justo al revés. ¿Vale? Luego la A no es correcta. ¿Vale? B. Respóndeme la B tú. O quien quiera de ahí. Se averigua una de las razones por las que los estabilizadores automáticos han presionado al alza al déficit público. Y aquí, cuando respondáis, digáis, oye, pues esta me puede parecer que es correcta. Pues decís, podéis hacer así. En vuestra hoja, esta puede ser. ¿Vale? Y entonces ya cuando no y paso rápido a la siguiente. Esta sería la B, perdón, la B. Es decir, se adivina una de las razones por las que los estabilizadores automáticos han presionado al alza al déficit público. Recordad que las prestaciones por desempleo son estabilizadores automáticos, que lo hemos dicho antes. C. Tras una etapa de crecimiento casi nulo, aumenta el número de desempleados. Sí, pero tras una etapa de crecimiento casi nulo, aumenta el número de desempleados. ¿A qué te refieres con eso? Porque aumenta y luego disminuye. Siempre que tú digas que aumenta, es que aumentaría desde un punto determinado, aumenta el resto de la serie. Pero vemos que aumenta y luego disminuye. Luego no es esa. D. El nivel asistencial es el que menos crece de la serie. Bueno, y ahí sí que ya tendréis que iros a mirar exactamente cuál de los tres, no vale con uno solo, es el que crece o decrece. Pero se ve muy mal porque en el libro está muy pequeño el gráfico. Este gráfico habría que ampliarlo un poco. Ampliar. El nivel asistencial es el que aparece más gordito, es el más gordo de todos. Es difícil verlo porque está un poco bueno. Se ve muy mal. Es el nivel contributivo el que aparece aquí como raya discontinua, por lo tanto es el más alto y entonces no es correcta la D. La D no es correcta porque es el nivel contributivo, pero no lo podríais ver bien. O sea, yo una cosa así no la pondré en el examen, evidentemente. Pondré algo que se vea claramente, ¿no? O sea, que por ejemplo uno sea en rojo, otro sea en azul y el otro sea que el gráfico se vea, ¿no? Porque este gráfico se ve poco. Entonces, os digo que no es correcto porque el que aparece como discontinuo es el que más crece de todos, que es el nivel contributivo. Y en ninguna de las anteriores no, porque la B justo es la que más se aproxima a lo que queremos, porque dice, una de las razones por las que el déficit público podría crecer aquí es porque en época de crisis, lo hemos dicho antes, es un poco la misma explicación de antes,
aumentan las prestaciones por desempleo. Aquí hubo crisis en España. La otra razón que hace que haya déficit público es que disminuye la recaudación de los impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye la recaudación de los impuestos? Porque disminuye la renta disponible de los sujetos. Porque hay crisis. Entonces se recaudan menos impuestos, bajan los ingresos, aumentan los gastos, aumenta el déficit público. Luego se averigua una de las razones por las que los estabilizadores automáticos han presionado al déficit público es correcta, que es la B. Una de las razones, la otra es la de los impuestos, por las cuales aumenta el déficit público. Se averigua una de las razones. Vale. Seguimos. 144, 12 y 13. 12, mira, esto está bien. Porque es justo tema de progresividad. ¿Acordáis que os he dejado una lectura de progresividad? ¿Qué es la progresividad? Pues dijimos el último día que no es lo mismo la progresividad legal que la progresividad efectiva. Son cosas diferentes. Repasáis las cosas. Esto es simplemente la legal, es que aparece una tarifa que conforme crece la base liquidable aumenta el tipo a pagar. Mientras que la efectiva es que creas un indicador que es el tipo medio y que cuando aumenta la renta aumenta el porcentaje a pagar visto con el tipo medio efectivo. ¿Vale? Siendo el tipo medio efectivo, ya sabéis, una aproximación, ¿vale? Base imponible como indicador de renta y cuota líquida como indicador de pago de impuestos. ¿Vale? Vale, y ahora vamos a responder con eso que dice ahí. A, en un impuesto progresivo, me está diciendo, vamos a decir el enunciado, en un impuesto progresivo, ¿vale? Si la renta es 100 y pasa a ser 200 unidades monetarias, es decir, tenemos una renta 1 de 100 y una renta 2 de 200, ¿qué va a pasar? Pues alguna de las excepciones que vienen ahí. Dice, el tipo impositivo no crece. Si el tipo impositivo no crece, como no dice si es progresividad legal o efectiva, me tengo que someter a lo que diga el enunciado tal cual. Y cuando hablas de tipo impositivo, el tipo impositivo es la progresividad legal. Si no crece, es que, por ejemplo, esto fuera 10%, esto pagaría el 10% de 100, 10 y el 10% de 200, 20. Eso quiere decir que el impuesto sería proporcional. Si no crece, que el impuesto es proporcional. ¿Vale? Luego esto no es. ¿Vale? B. Aunque se paga más, la proporción de la cuota respecto a la renta no varía si el impuesto es progresivo. Hombre, si yo hago la proporción de la cuota líquida respecto a la renta, que sería la base imponible, si esto se queda fijo, aunque aumente la renta, entonces el tipo medio no cambia y por tanto el impuesto es proporcional también. Repito lo que dice el propio enunciado para que lo localicéis. Aunque se paga más, la proporción de la cuota respecto a la renta no varía. Efectivamente, si el tipo medio es un 10%, por el ejemplo que he puesto antes, 10% de 100, 10. 10% de 200, 20. Se paga más. Pero la proporción de la cuota respecto a la base queda igual. Es proporcional. C. Si 100% paga un 10% y 200 paga más de un 20%, más de un 10%. O sea, si 100 paga un 10%, 200 va a pagar más de un 10%. ¿Qué me decís? Que eso es lo que le hace progresivo. Esto es lo que define que el impuesto es progresivo. Si no me dicen nada, es que vale cualquiera de las dos opciones, legal o efectivo. Pero da igual, es progresivo en cualquier caso. ¿Vale? La C es la correcta. D, el impuesto tiene un tipo único, es que es proporcional. Y E, si hay una tarifa, seguro que es progresivo, sea cual sea el tipo que se aplique a las últimas unidades de renta. ¿Qué dices de eso? Si hay una tarifa, yo te digo
Sencilla, ¿eh? Fíjate, te voy a hacer con 2 tramos nada más. Y te digo, mira, 0 unidades pagan 0, ¿vale? Bueno, tengo que poner 3 para que sea progresivo. Y esto, 100 pagan 10%. Ya te digo aquí, 100 pagan 10. Otras 100 pagan 20%. ¿Vale? Y ya te digo, 200 pagan 10 más el 20% de 100, 30. Ya te digo, los siguientes 100, por simplificar, voy a poner que pagan ahora 8%. Pues el último tramo de renta ha bajado. Luego ahí, cuanto más rico seas, vas pagando menos porcentaje. ¿Entiendes? O sea que no vale que uno baje de todos los que he puesto ahí. Tienen que estar todos creciendo para que sea progresivo. ¿Vale? Si hay una tarifa, seguro que es progresivo, sea cual sea el tipo que se aplica a las últimas unidades de renta. ¿Me seguís? Para que sea progresivo tiene que ser que es que se aplica siempre, más alto, el tipo más alto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Hola? sí, perfecto. Vale. Seguimos. 142, 7. Las externalidades, bueno, y ahí leo y me decís si es que sí o si es que no. Porque esto ya hemos visto, no sé si es la misma pregunta, por eso lo vamos a ver. Vale, dice, ¿sigue existiendo si un usuario paga una contribución especial por la revolución? Yo creo que es la misma, ¿no? Cuando él hace un parque enfrente. ¿Pueden ser daños sobre terceros agentes como la... No, es la misma que hemos hecho. Era la A, sigue existiendo si un usuario paga una contribución. 140. Ejercicio número 1 y 2. Mira, házmelo tú este. El spread de la deuda española calculada sobre bonos a 10 años es A. La probabilidad de que España incumpla sus obligaciones de pago. ¿Qué me dices? ¿Que sí o que no? ¿Qué era el spread? ¿Te acuerdas? La prima de riesgo. Prima de riesgo. ¿Y cómo se definía? La diferencia entre los tipos de interés alemanes y los nuestros, ¿no? Sí, pero esos tipos, pues, es correcto lo que has dicho, ¿eh? Pero serían los españoles menos los alemanes. Pero Ajá. no son los tipos de interés que pone la deuda ahí que voy a pagar, ¿eh? Sino que esto sería la rentabilidad de la operación. O sea, esto es un cálculo que tú haces, ¿vale? Es un cálculo que tú haces, que el inversor hace, de cuánto puede ganar en porcentaje. Con unas reglas de un modelo y tal. Yo no me voy a poner aquí a explicarte cómo se hace, pero al final es un porcentaje como de ganancia, ¿eh? En el tiempo de la operación. ¿De acuerdo? Eso sería la diferencia entre la rentabilidad de la deuda española, la con riesgo, menos la de sin riesgo, libre de riesgo. ¿Vale? Y hay quien interpreta que esto es una prima de riesgo, en el sentido de que podrías incumplir. Pero la probabilidad de que España incumpla no está ahí en ese spread. Primero, es un gran desconocido. O sea, no, el mercado no anticipa ninguna probabilidad con eso. ¿Vale? Luego la A es incorrecta. B. Un indicador que se extrae de los precios de la deuda en el mercado primario. ¿De dónde se saca esta rentabilidad? ¿Os acordáis? Lo dije la semana pasada. De los bonos a 10 años de España y de Alemania en el mercado secundario. ¿Vale? Luego la B no es correcta, porque dice en el mercado primario. ¿Vale? C. Aumenta si disminuye la rentabilidad de la deuda alemana por huida a la calidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Imaginaos que la deuda española, me lo estoy inventando porque ahora hasta en otros niveles no quiero complicarlo. Voy a poner sencillito. Fuera 3%. Y la alemana 1%. ¿Vale? ¿Qué pasa con la rentabilidad alemana? Y por huida a la calidad, lo que dice esto, por huida a la calidad, los inversores compran los bonos alemanes. Aunque aquí no hay que saber nada, porque lo dice el enunciado, disminuye la rentabilidad de Alemania. O sea, el enunciado te da hecho esto. ¿Qué pasa cuando cae la rentabilidad de Alemania?
pues si restamos a un 3%, y esto dejamos fijo, la de España, en vez de un 1 le restamos 0,5, esto aquí es 2% y esto aquí es 2,5%. Luego aumenta el spread, ¿vale? Aumenta el spread porque aumenta si disminuye la rentabilidad de la deuda alemana por huida a la calidad. ¿Vale? ¿Qué es la huida a la calidad? Pues cuando lo que ha pasado ahora con la crisis actual, por cierto. Eso es la huida a la calidad. O sea que los inversores temen que vaya a haber incumplimientos en deuda griega, en deuda portuguesa, y entonces me voy a por la deuda alemana. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce presión compradora que sube los precios de Alemania y disminuye la ganancia de la operación. Al disminuir solamente la segunda parte, como está restando, lo que pasa es que crece la resta. ¿Lo entendéis con los números o no? Sí, ahora lo veo. Lo veis, ¿no? Luego la correcta es que aumenta si disminuye la rentabilidad de la deuda alemana por huida a la calidad. ¿Vale? D, si se compraran más bonos en el mercado secundario español, aumentaría. Hombre, si se compran más bonos en el mercado español, lo que afectaría es a la primera parte. Si se compran más bonos, eso tensaría los precios al alza. Y sabéis que hay una relación inversa. Bajaría la rentabilidad. No subiría, que es lo que dice ahí, en la D. ¿Vale? Luego la D no es correcta. Y E es la diferencia entre la TIR del bono alemán menos la del español. No, es la diferencia entre la TIR del bono español menos la del alemán. Al revés. ¿Ha quedado claro? Irene. Sí, ¿Se ha lo entendido? entiendo. ¿Vale? D, en esa misma hoja pone el problema del riesgo moral. ¿Cuál era el problema del riesgo moral? ¿Os acordáis? Era el tema de los seguros, que decías antes tú que te costaba. Pero es al revés, este es más fácil, ¿no? Este es el típico caso. Será más fácil. Este es más fácil, porque este es el del coche, que coges tú y te lo rayas. Entonces, claro, el riesgo moral es que tú, al saber que estás cubierto, pues induces actividades de riesgo. Sí, ya lo recuerdo. ¿Vale? Y esto es lo que se dice que pasa cuando le das un rescate a los bancos cuando hay problemas. Que por problemas de riesgo moral, los bancos saben que van a ser rescatados, se van a comportar con actividades riesgosas en el periodo previo. ¿Vale? Vale. A. Se dan los seguros cuando establecen primas de pago altas al desconocer el riesgo de cada asociado. ¿Eso qué sería? Parte del problema de selección adversa. ¿Vale? B. Es un problema para el asegurado. No, es un problema para el asegurador. ¿Vale? Porque tú le rayas el coche, es para el otro, no para el asegurado. C. ¿En un mercado con información perfecta existe? No. Para que se produzcan estos problemas de selección adversa y riesgo moral, tiene que haber información imperfecta. Es decir, no todo el mundo conoce qué pasa ahí en el mercado. Si yo conozco el riesgo, pues ya directamente pongo la prima en función del riesgo. D. Se dice que ocurre cuando se rescata a la banca en situaciones de crisis. Esa es la correcta. ¿Vale? Por lo que he dicho antes. Y luego ya estamos en la página 138, 29, la inversión en educación. Bueno, la inversión en educación es inversión en capital humano, se llama también, y es la correcta, que es la D. Se llama inversión en capital humano. La educación es igual al capital humano. Hubo un autor, se llamó Gary Becker, premio Nobel, que habló de este fenómeno, de la inversión en capital humano, ¿no? Todo lo demás de que no produce efectos en el crecimiento es mentira, eso justo es una externalidad. ¿Implica en medio un mayor desembolso por parte de los alumnos que el Estado? Pues no, porque hay sistemas educativos gratuitos y como los empresarios pueden anticipar el futuro, no es necesaria. Hombre, pues claro que es necesaria, aunque los empresarios anticipen el futuro, ¿no? Vale. Y la 30 también es de esto. Dice, las administraciones públicas, A, se financian con precios. Pues ya he visto que no. B, ¿son empresas públicas de titularidad de municipios y tal? No, eso es sector público empresarial. C, tienen un valor añadido aproximadamente igual a la remuneración de asalariados. ¿Qué me dices, Irene? Tú te la sabes esta ya. No, la C obviamente sí. Claro, la C es, ¿no? Que el valor añadido o la producción es igual a la remuneración de asalariados. Y D, no redistribuye la renta, pues esa no es correcta.
Y nos falta página 136, 135. 136, 15 y 16. No, pues esto no está bien. Ah, no. 136, 18 y 19. 18. En la competencia monopolística hay un grupo de empresas que compiten por la marca. Vale, entonces, cuando hablamos de fórmulas de concentración, monopolio, está el extremo, mirad, el monopolio. Cuando hay una sola empresa produciendo, el oligopolio. Cuando hay varias empresas produciendo. Y por último estaría la competencia perfecta, o más o menos imperfecta, pero digamos con las empresas con productos homogéneos. Azúcar o venden lo que vendan, pero un producto homogéneo. Entre medias hay una modalidad que se llama competencia por marcas. Cuando se compute por marcas, esto es justo lo que tiene el mercado actual. O sea, no compites con un usuario, con un productor que hace un producto idéntico al tuyo, sino está dentro de una serie, digamos. Tú haces el Volkswagen Golf y el otro hace el Renault Megane. ¿Son lo mismo? Bueno, pues justo el del Golf te va a decir que no, es que en los anuncios lo dice. ¿Vale? Porque tú compites por la marca, no compites tanto por un producto homogéneo 100%. ¿Vale? Hay segmentos de competencia, eso sí. Está el segmento de los coches compactos o los coches monovolumen o los coches tipo SAP o tal, ¿no? Y eso se llama competencia monopolística. Y en la competencia monopolística hay un grupo de empresas que compiten por la marca. Verdadero. ¿Vale? 18. Vuelve a aparecer aquí la 19, la economía mixta. ¿Es un sistema de producción planificado sin libertad de empresa? No. B, ¿es un sistema en el que el mercado produce y se autorregula? No. Si el mercado se autorregula, no. Porque tiene que haber la presencia del Estado. C, ¿es un sistema en el que existen leyes que regulan la competencia e impuestos? Sí. C, esa es la correcta. Y D, ¿es un sistema que combina la producción empresarial con la participación de las cámaras de comercio? Pues no, no es con la participación del Estado. La Cámara de Comercio no es el Estado. Y nos queda 135, y ya hemos acabado, nos falta prácticamente, que es el apartado 16, 15 y 16. Si un individuo o empresa puede, el 15, puede contribuir a que se cumplan los eventos cubiertos por un seguro, ¿eso qué es, Irene? Que ya lo hemos dicho varias veces, por eso no ni lo apunto. Repito, si un individuo o empresa puede contribuir a que se cumplan los eventos cubiertos por un seguro, es decir, que ayuda a que se cumpla el evento, es decir, que se produzca el evento, por ejemplo, en el caso de un siniestro, se le llama eso Riesgo moral. riesgo moral. Y es el apartado C, que dice hay un problema de riesgo moral o moral hazard que viene ahí en el C. Todo lo demás no son, claro. ¿Vale? Y luego el 16 habla, un impuesto progresivo es aquel que hace que se pague más cantidad conformemente a la renta. ¿Verdadero o falso? Irene. Verdad. Bueno, pero es que con los, o sea, es decir, cantidad se va a pagar más aunque tengan más renta si es proporcional. Lo que tenía que aumentar es el tipo, ¿no? Ahí has estado, pero muy bien, porque no, mucha gente cae. Luego entonces, Falso. eso es. O sea, un impuesto donde al aumentar la renta aumenta la cuota, no tiene por qué ser necesariamente progresivo. Claro que en un impuesto progresivo, al aumentar la renta, aumenta la cuota, pero también en un impuesto proporcional, lo hemos dicho antes, con lo de 100 y 200, ¿no? O 1000 a 2000. 1000 paga un 10%, pues pagas de cuota 100. Cuota de 1000, cuota 1, 100. Cuota 2, 200. Ha aumentado la cantidad a pagar. Y el impuesto no es progresivo, es proporcional. 10%. Luego lo correcto es decir falso. ¿Vale? Y queda la pregunta 9 de la página 131. Vale. ¿Qué dice? Este va de los indicadores que vimos el último día. Se sabe que el gasto público es igual a 300. Que los impuestos sobre la renta y patrimonio, voy a poner IRPF,
aunque también, y patrimonio, son 200. Que los impuestos indirectos son 300. Que el déficit público es 50 y que las cotizaciones sociales son 100. Si el PIB fuese 1200, ¿cuál sería el indicador de presión fiscal? ¿Qué es la presión fiscal? Aparecía como uno de los indicadores. Presión fiscal es igual. La presión fiscal que se llama directa, porque hay otro concepto que yo no lo pido para vosotros, para vuestro curso, que es la presión fiscal psicológica, que es pues todo el miedo que tienen los ciudadanos a que le suban los impuestos, ¿no? O a que le pongan recaudadores de impuestos o que Hacienda haga algo, ¿no? Pero la presión fiscal directa es la suma de los impuestos directos, los impuestos indirectos, más las cotizaciones sociales. Impuestos directos, pues son impuestos sobre la renta y el patrimonio, 200. Impuestos indirectos, 300. Cotizaciones social, 100. 300 más 200, 500, más 100, 600. Entre 1200 es que tienes un indicador de presión fiscal del 50%. Multiplica por 100, 50%.